El aire en ese restaurante lujoso de la Ciudad de México estaba impregnado de aromas refinados, una mezcla de trufas y vinos caros entre el murmullo elegante de los comensales. Las ventanas enormes dejaban entrar la luz del sol, bañando el lugar en un ambiente de opulencia y exclusividad. Los manteles blancos relucían, y los meseros, impecablemente vestidos, se movían en silencio de una mesa a otra. Esteban Montenegro, con su expresión seria y mirada fría, estaba en el centro de esta escena, en una mesa junto a la ventana, disfrutando del raro momento de silencio y la vista panorámica de la ciudad. Para él, ese lugar era un refugio, ahí podía olvidar, aunque fuera por unos momentos, el peso de sus responsabilidades como empresario. Pero esa tarde, la tranquilidad que tanto valoraba se vería interrumpida. Una figura pequeña se acercaba con pasos cautelosos, pero decididos. Era Rosa, una niña delgada de 8 años, completamente fuera de lugar en ese ambiente. Con el cabello castaño algo desordenado y un vestido desgastado, parecía frágil, pero sus ojos tenían un brillo especial, una valentía inesperada. Llevaba una bandeja de chicles para vender, pero su propósito iba mucho más allá de ese pequeño trabajo. Caminaba con firmeza hacia Esteban, como si él fuera el destino al que siempre había estado destinada. Los guardias de seguridad del restaurante se miraron entre ellos, y el maitre, escandalizado, dio unos pasos para impedir que la niña se acercara. «No puedes estar aquí», murmuró con una expresión de desagrado. Rosa no se inmutó. Levantando la cara, habló con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «Necesito hablar con el señor importante de allá, es urgente». Había una fuerza en su voz que exigía ser escuchada. Esteban, al percatarse del alboroto, levantó la mirada. Estaba a punto de ordenar que la retiraran del lugar cuando algo lo hizo dudar. Quizá fue la mirada penetrante de la niña o la urgencia que transmitía. Con un gesto de la mano, le indicó que se acercara. En el fondo, algo dentro de él le decía que esa niña no estaba ahí por casualidad. Rosa se acercó lentamente y respiró hondo, tomando valor para hablarle al hombre cuya presencia parecía llenar todo el salón. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era mayor que su miedo. Con una sonrisa tímida y palabras directas, empezó: «Señor, yo sé cosas sobre usted. Cosas que pueden cambiar su vida». Esteban levantó una ceja, sorprendido. No era común que alguien interrumpiera su almuerzo con una declaración tan enigmática, y mucho menos una niña de la calle. «¿Qué crees saber sobre mí, niña?». Rosa lo miró a los ojos, seria y decidida, con una sabiduría que desentonaba con su edad. «Sé sobre una hija. Una hija que usted cree que perdió. Pero usted está equivocado. Ella está viva». Esas palabras atravesaron el corazón de Esteban como una daga. Por un instante, sintió que el mundo daba vueltas y recuerdos dolorosos lo invadieron. Recuerdos de una noche de tormenta, de desesperación y pérdida, memorias que había encerrado en lo más profundo de su alma. Su mano, que sostenía una copa de vino, temblaba levemente. El silencio en el restaurante era total. Cada cliente, cada mesero, cada persona estaba inmóvil, observando la escena. Ese hombre, acostumbrado al poder y a la seguridad absoluta, ahora parecía desmoronarse ante la simple presencia de esa pequeña vendedora de chicles. Intentó recomponerse, pero el dolor y la duda ya estaban grabados en su rostro. Rosa continuó, con voz firme, sin apartar la mirada. «Ella lo necesita, pero usted necesita la verdad». Y, con una mirada que mezclaba compasión y determinación, esperó una respuesta. Esteban, aún en estado de shock, solo asintió, indicando que siguiera hablando. Sin embargo, Rosa guardó silencio, con una leve sonrisa enigmática. «No puedo hablar más aquí, señor. Solo necesitaba que lo supiera. Su vida cambiará, y la mía también». Dicho esto, Rosa se alejó, dejando a Esteban solo con una sensación que no experimentaba hacía años: incertidumbre. Sus pensamientos estaban hechos pedazos, y sentía un vacío nuevo, uno que solo podría llenarse con la verdad que esa niña parecía conocer.
El corazón de Esteban, que por tanto tiempo había estado frío y blindado contra el dolor, ahora latía como si esperara algo nuevo, un capítulo inesperado en su vida que Rosa, de alguna forma misteriosa, había comenzado a escribir. Esteban quedó paralizado mientras veía a Rosa alejarse, cada paso de la niña resonando en su mente con una intensidad inexplicable. La verdad que había salido de sus labios aún flotaba en el aire, y el corazón de Esteban palpitaba como si intentara escapar de su pecho. Sabía que tenía que descubrir más, pero, ¿cómo era posible que esa niña supiera algo tan profundo, tan doloroso y secreto? Sin perder más tiempo, Esteban se levantó de la mesa con un gesto decidido y, con pasos rápidos, salió del restaurante buscando a Rosa. Afuera, el bullicio de la ciudad lo recibió, con el ruido del tráfico y las voces de los vendedores ambulantes llenando el ambiente. Pero ni siquiera el caos de la avenida podía distraerlo, estaba enfocado en encontrarla. Miró en todas direcciones hasta que finalmente la vio a unos metros, caminando junto a los puestos de comida y vendedores. Alcanzándola, Esteban puso una mano firme sobre su hombro, lo que hizo que Rosa se detuviera y lo mirara con esa misma calma intrigante que tenía al principio. «Quiero saber más. No te vayas hasta que me expliques lo que dijiste», dijo él, con una voz que mezclaba desesperación y autoridad. Rosa, sin perder su serenidad, miró a Esteban con una expresión que mostraba comprensión, como si supiera exactamente la profundidad del dolor en sus palabras. Sus ojos oscuros, llenos de secretos que parecían pertenecer a alguien mucho mayor, miraban al empresario sin miedo. Con un tono suave, pero seguro, respondió: «Lo que usted quiere saber, señor, no es fácil de contar. Yo también he perdido mucho, pero sé que lo que tengo que decirle es importante para los dos». Por un momento, Esteban sintió una conexión extraña con la pequeña, como si ella entendiera más de lo que sus palabras revelaban. Era una niña, pero había algo en su mirada que parecía llevar años de historias y vivencias que él no lograba comprender. Incapaz de desviar la mirada, la observó mientras ella comenzaba a hablar. «No sé por qué, pero desde hace mucho he tenido sueños donde aparece una mujer que llora y grita su nombre. La veo en la oscuridad, en un lugar que no conozco. Cada vez que cierro los ojos, siento su dolor como si fuera el mío», dijo Rosa en un susurro que se perdió en el bullicio de la calle. Esteban sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Rosa, simples pero cargadas de misterio, despertaban en él emociones que creía sepultadas para siempre. Rosa continuó, acercándose un poco más para que sus palabras quedaran entre ellos. «Lo que he soñado es como si fuera un recuerdo que no es mío, algo que viene de otra persona, una persona que parece conectada con usted. Esa mujer, ella me decía que encontrara al hombre que estaba tan perdido como ella, y yo sabía que ese hombre era usted». Con cada palabra, Rosa lograba atravesar las defensas de Esteban. Las palabras de la niña no eran solo fantasías, hablaban de una tristeza que él había llevado durante años y que ahora parecía revivir. Su mente volvió a la noche del accidente, el dolor de haber perdido a su hija en ese trágico momento. Por primera vez, Esteban sintió una chispa de esperanza, una pequeña llama que se encendía en su corazón. Entonces, Rosa sacó de su bolsillo un pequeño brazalete de hilo gastado. «Esto es lo único que me queda de mi pasado. Creo que tiene que ver con la historia de esa mujer en mis sueños. Quizá esto puede ayudarle a entender». Esteban tomó el brazalete con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente el patrón de hilos enredados, era igual al que su hija había llevado el día en que desapareció. Esteban sostenía el brazalete con dedos temblorosos, sintiendo como cada fibra de hilo desgastado revivía recuerdos de otra vida, de otra época. El silencio entre él y Rosa se volvió denso, lleno de preguntas sin respuesta. Su mente viajaba al pasado, a la última vez que vio ese mismo brazalete en la pequeña muñeca de su hija mientras la abrazaba en un hospital. Cada hilo, cada color, le devolvía fragmentos de aquellos días perdidos entre dolor y desesperación. Y ahora, ese mismo brazalete estaba en manos de una niña que no solo parecía conocer sus secretos, sino que hablaba de sueños y visiones que solo él entendía. Las palabras de Rosa aún resonaban en su mente, especialmente esa frase misteriosa, una mujer que llora y grita su nombre.
Era como si el mismo espíritu de su hija desaparecida lo estuviera llamando desde algún lugar. Con un suspiro profundo, Esteban apartó la vista del brazalete y se inclinó hacia Rosa, como si en sus ojos pudiera encontrar todas las respuestas que necesitaba. Entonces, cuéntame, Rosa. ¿De dónde vienes? ¿Quién te dio esto?, preguntó, esforzándose por controlar su voz. Rosa bajó la mirada, como si dudara en responder, y su voz se volvió suave, como si revelara un secreto que había guardado toda su vida. Yo no siempre viví con la señora Josefina. Un día, cuando era muy pequeña, alguien me dejó en su puerta. Ella me acogió y me ha cuidado desde entonces. La señora Josefina me contó que esa persona, antes de irse, me dejó el brazalete y le dijo que yo tendría que encontrar algo muy importante algún día. Esteban escuchaba cada palabra de Rosa como si fuera una pieza vital en un rompecabezas que llevaba años intentando resolver. Su respiración se volvió lenta y pesada, y en su mente empezó a dibujarse una posibilidad, una que le parecía imposible pero que, de alguna forma, empezaba a cobrar vida. Rosa miró a Esteban con ojos serenos, pero en su mirada había una tristeza profunda, una tristeza que parecía reflejar la de él. No sé por qué, pero siento que siempre he estado buscando algo, alguien, y en mis sueños, los sueños me llevaron hasta usted. Esteban se dio cuenta de que, aunque Rosa era solo una niña, su alma parecía llevar el peso de un destino que ella misma aún no entendía. En ese momento, supo que debía hacer todo lo posible por descubrir la verdad. No podía ignorar el llamado de esta niña que había llegado a él como un susurro del pasado. De repente, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si había alguien que podía saber algo sobre lo que sucedió años atrás, esa persona era Carolina. Ella también sufrió el dolor de la pérdida, y aunque habían seguido caminos separados, tal vez ahora, después de tanto tiempo, ambos necesitaran enfrentar su pasado juntos. Sin dudarlo más, Esteban se puso en pie y miró a Rosa con una intensidad renovada. Voy a encontrar a Carolina, dijo, como si fuera una promesa tanto para él como para la niña. Quizá ella tenga respuestas que yo no tengo. Pero necesito que te cuides. Si lo que dices es cierto, si tú y yo estamos unidos por algo que aún no comprendemos, entonces también habrá otros que no querrán que encontremos la verdad. Rosa asintió lentamente, con esa madurez inexplicable que hacía que Esteban se sintiera cada vez más seguro de que su destino estaba ligado al de ella. Esteban no perdió tiempo. Con el corazón agitado y una sensación de urgencia que lo hacía moverse como si estuviera en una especie de trance, se dirigió a su coche y partió rumbo a la casa de Carolina. Durante años, él y Carolina habían mantenido una distancia silenciosa, cada uno enterrado en su propio dolor, en una vida que había dejado de tener sentido desde la pérdida de su hija. Pero ahora, el destino parecía empujarlos a reencontrarse, y Esteban, por primera vez, se sintió dispuesto a enfrentar los fantasmas que tanto tiempo había evitado. Al llegar a la casa de Carolina, un modesto pero cuidado hogar en las afueras de la ciudad, Esteban notó las luces encendidas y la silueta de ella moviéndose tras la ventana. Tocó la puerta con firmeza, y apenas unos segundos después, Carolina apareció. Su expresión pasó de la sorpresa al recelo en cuestión de segundos, y aunque trató de mantener una postura calmada, Esteban podía ver el dolor y el resentimiento en sus ojos. «Esteban, ¿qué haces aquí?», preguntó ella, cruzando los brazos con una frialdad que ocultaba años de sufrimiento y preguntas sin respuesta. «Necesito hablar contigo, Carolina». «Encontré algo, o, mejor dicho, alguien», respondió él, con un tono de voz que no dejaba espacio para dudas. «Carolina, tienes que escucharme». La mención de alguien hizo que los ojos de Carolina mostraran una chispa de curiosidad, pero aún se mantenía en guardia. Después de un silencio tenso, hizo un gesto para que Esteban entrara. El interior de la casa tenía el aroma suave de flores secas y el sonido lejano de una música melancólica, como si cada rincón de ese hogar guardara los recuerdos y la nostalgia de una vida truncada. Ya dentro, Esteban intentó encontrar las palabras correctas, pero cómo explicarle lo que había descubierto, cómo decirle que, quizás, su hija no estaba perdida. Con un nudo en la garganta, comenzó a contarle todo lo que había pasado. Le habló de la niña en el restaurante, de su mirada seria y de las palabras que le dijo.
Le describió cómo Rosa parecía saber cosas que nadie más podría conocer, y cómo el brazalete había desencadenado en él una esperanza que creía muerta. Al mencionar el brazalete, Carolina perdió el control que trataba de mantener. Su rostro se llenó de una emoción dolorosa, sus ojos se humedecieron y su voz se quebró. Esteban, no juegues con esto. Ya no tengo fuerzas para creer en ilusiones. Nuestra hija se fue hace tanto. Lo sé, Carolina. Sé cuánto duele. Pero esta niña, hay algo en ella, algo que me dice que estamos más cerca de la verdad de lo que creemos. Y si existe una mínima posibilidad de que nuestra hija esté viva, tenemos que averiguarlo, respondió Esteban con una intensidad que no recordaba haber sentido en años. El silencio cayó sobre ellos mientras Carolina asimilaba sus palabras. Finalmente, sin decir nada más, asintió con la cabeza. En ese instante, comprendieron que, pese al tiempo y la distancia, estaban unidos en un mismo dolor y en una misma búsqueda. Se miraron, ambos marcados por la pérdida, y sin pronunciar más palabras, tomaron la decisión de emprender ese camino juntos. A la mañana siguiente, ya con las primeras luces del alba, Esteban y Carolina comenzaron a investigar. Visitaron hospitales y registros viejos, preguntaron a conocidos que trabajaban en el sector de salud y hablaron con personas de su pasado, buscando cualquier pista que pudiera darles respuestas. Con cada lugar que visitaban, con cada persona a la que acudían, se daban cuenta de que algo oscuro y perturbador rodeaba el caso de su hija. Entonces, una noche, mientras revisaban documentos antiguos en la sala de Carolina, encontraron una pista inquietante. Varios casos similares al de ellos se habían registrado en aquellos años, familias que, después de perder a sus hijos en el hospital, no recibían explicaciones claras. Pronto, empezaron a sospechar de una posible red de tráfico de bebés. Esteban sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La idea de que su hija hubiera sido arrancada de su lado y entregada a alguien más encendió una furia que lo llenó de determinación. Carolina, con las manos temblorosas, susurró casi sin voz, ¿y si nuestra hija fue una de ellas? Esteban tomó su mano y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la esperanza volvía a encenderse en su corazón. El descubrimiento cayó sobre ellos como una tormenta. Esteban y Carolina, sentados frente a los documentos esparcidos en la mesa, compartían miradas llenas de preguntas y miedo, pero también de una chispa de esperanza que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. El silencio en la sala era denso, y la luz tenue de una lámpara proyectaba sombras en sus rostros, como si el pasado oscuro que intentaban desenterrar los rodeara. Carolina fue la primera en romper el silencio, con voz temblorosa y cargada de emoción. Esteban, si esto es verdad, si todo este tiempo nuestra hija ha estado viva y lejos de nosotros, ¿cómo pudo suceder algo tan cruel? Su voz se quebró, y sus manos, temblorosas, apretaban un recorte de periódico en el que se hablaba de desapariciones misteriosas de recién nacidos en hospitales de la capital hace años. Esteban, sintiendo una mezcla de dolor y rabia, no podía apartar la mirada de ella. No tengo respuestas, Carolina. Pero si existe una red de tráfico de bebés, si nuestra hija fue una de las víctimas, te juro que voy a llegar hasta el fondo de esto. Nadie se llevará a nuestra hija sin pagar por ello, dijo, con una determinación que hacía vibrar cada palabra. Carolina asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Juntos, decidieron que la siguiente persona a la que debían acudir era alguien que había trabajado de cerca con ellos en el pasado, el Dr. Ramos. El médico que había atendido a Carolina en el hospital la noche que su hija desapareció. En aquel entonces, el Dr. Ramos había mostrado una actitud fría e inexplicable frente a la pérdida, y esa indiferencia los había dejado profundamente heridos. A la mañana siguiente, ambos llegaron al consultorio del Dr. Ramos. Al verlo, los recuerdos los golpearon con fuerza, y las emociones parecían a punto de desbordarse. El médico, un hombre de cabello canoso y expresión reservada, los miró con desconcierto, sin saber que la visita no era solo una cortesía. Después de unas palabras tensas, Esteban fue directo: Dr. Ramos, venimos a hablar sobre nuestra hija. Sobre lo que pasó esa noche, y sobre lo que usted tal vez no nos dijo. El rostro del doctor se oscureció,
y por un momento pareció perder la calma profesional que siempre lo había caracterizado. Carolina notó que sus manos se apretaban con fuerza, como si luchara por mantener el control. ¿A qué se refieren?, preguntó, intentando sonar indiferente, pero el temblor en su voz lo delataba. Sabemos que hubo irregularidades esa noche. Sabemos que no nos dijeron toda la verdad, dijo Carolina, clavando la mirada en él con una intensidad que no permitía evasivas. Y ahora también sabemos que varios bebés desaparecieron de ese hospital sin ninguna explicación. El doctor intentó mantenerse firme, pero el peso de las palabras de Carolina lo hizo retroceder. Su mirada se desvió, y, tras un largo suspiro, comenzó a hablar en un tono bajo, casi como un susurro. No sé lo que creen saber, pero en aquellos años, sí, hubo cosas de las que no me enorgullezco. Eran otros tiempos, y a veces, uno toma decisiones que lo persiguen para siempre. Las palabras del doctor fueron como un puñal. Esteban lo miraba con furia contenida, pero sabía que no podían permitirse perder la cabeza ahora. Necesitaban que el doctor hablara, que contara todo lo que sabía. Entonces, nuestra hija, susurró Carolina, con el dolor reflejado en cada palabra. El doctor Ramos, con el rostro pálido y visiblemente afectado, continuó, es posible que su hija no haya muerto esa noche. Hubo un hombre, un intermediario. Personas muy poderosas estaban involucradas. A veces los bebés eran entregados a familias que pagaban fortunas. A cambio, nosotros hacíamos que pareciera que los niños habían fallecido. Las palabras del doctor dejaron a Esteban y Carolina paralizados. La magnitud de lo que les revelaba era impensable, pero explicaba años de dudas, el vacío que siempre habían sentido. Finalmente, Esteban se inclinó hacia él, con la voz dura y llena de furia. ¿Dónde está ahora ese intermediario? Díganos cómo encontrarlo. El doctor Ramos tragó saliva, consciente de que no tenía escapatoria. Sus ojos miraron al suelo, derrotado, antes de murmurar, lo llaman el jaguar. No sé dónde está, pero él fue el responsable de llevarse a muchos de esos bebés. La revelación cayó como un golpe en el pecho de Esteban y Carolina. El nombre El Jaguar parecía resonar en sus mentes, como un eco oscuro que les traía consigo una nueva ola de horror y esperanza. El Jaguar. Era un nombre temido en los bajos fondos, asociado a actividades ilegales, pero jamás habrían imaginado que estuviera involucrado en algo tan atroz. Con la mente en blanco y el corazón hecho un nudo, Esteban sujetó a Carolina de la mano, intentando darle fuerzas y recibir las que él mismo necesitaba. Salieron del consultorio del doctor Ramos sin decir una palabra, solo con la mirada fija en el camino que debían tomar. Sabían que encontrar al jaguar sería una tarea complicada, pero estaban decididos a enfrentarse a todo por la verdad. De regreso a su coche, Esteban miró a Carolina, que ahora tenía una expresión resuelta en el rostro, una expresión que él no veía desde hacía años. Él reconocía esa chispa, era la misma mujer fuerte y decidida con la que alguna vez había compartido su vida y sus sueños. Esteban, debemos encontrar a alguien que sepa dónde está el jaguar, dijo Carolina, rompiendo el silencio con una voz que, aunque temblaba, estaba cargada de determinación. Sé que no es fácil, pero alguien en esta ciudad debe conocer su paradero. Esteban asintió, apretando el volante como si en ese simple acto pudiera contener el torrente de emociones que lo invadía. Después de unos minutos de silencio, recordó a alguien, Raúl, un viejo conocido de sus tiempos universitarios, quien ahora tenía conexiones con la policía y sabía moverse en los lugares más oscuros de la ciudad. Si alguien podía ayudarlos a rastrear a el jaguar, era él. Esa misma noche, decidieron encontrarse con Raúl en una cantina escondida en el centro de la Ciudad de México. Un lugar donde el ruido de las conversaciones y la música cubrían las palabras de quienes preferían que no los escucharan. Raúl los recibió con una mirada intrigada, sin saber del todo por qué Esteban y Carolina, después de tanto tiempo, habían solicitado su ayuda de manera tan urgente. Necesitamos encontrar a alguien que llaman el jaguar, soltó Esteban, sin rodeos. Raúl lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sabía que ese nombre significaba problemas, y su expresión se endureció. ¿Saben en qué se están metiendo? El jaguar no es cualquier criminal, es un hombre poderoso,
con conexiones peligrosas. Están arriesgando demasiado al buscarlo. Lo sabemos, respondió Carolina, tomando la mano de Esteban para fortalecerse. Pero nuestra hija puede estar viva. Él la tiene, o al menos sabe qué ocurrió con ella. Raúl los miró fijamente, como si intentara medir la seriedad de sus palabras. Finalmente, con un suspiro, aceptó ayudarlos. Les dio la dirección de un barrio peligroso, uno de los territorios donde el jaguar tenía influencia. Ahí podrían encontrar a algunos de sus hombres, pero les advirtió que fueran cuidadosos, pues cualquier paso en falso podía ser fatal. Al día siguiente, Esteban y Carolina llegaron al barrio indicado, donde la ciudad parecía transformarse en un laberinto de calles estrechas y edificios en ruinas. Las miradas de los habitantes lo seguían mientras avanzaban, desconfiadas y frías. A pesar de la tensión que llenaba el aire, ellos avanzaron con decisión. Sabían que ya no había vuelta atrás. Después de una breve búsqueda, dieron con una bodega abandonada donde, según Raúl, algunos de los hombres del jaguar solían reunirse. Con el corazón latiendo con fuerza, entraron al lugar, donde el olor a polvo y humedad era abrumador. Al fondo, vieron a un grupo de hombres que conversaban en voz baja. Esteban, con un tono firme, habló para llamar su atención: buscamos a el jaguar. Sabemos que ustedes pueden llevarnos con él. Uno de los hombres, al oír esas palabras, sonrió con burla y se acercó, mirándolos de arriba a abajo con desdén. ¿Y quiénes son ustedes para creer que pueden encontrar al jefe? Aquí nadie lo busca sin una buena razón, y menos gente como ustedes. Carolina, sin dejarse intimidar, dio un paso adelante y habló con la voz temblorosa pero segura: soy la madre de una niña que él nos arrebató. Solo queremos respuestas. La expresión del hombre cambió por un instante y miró a sus compañeros. Parecía haber en sus ojos una pizca de compasión, o quizá un recuerdo doloroso que no quería revivir. Finalmente, después de una pausa tensa, murmuró: si quieren respuestas, sigan este camino. Pero les advierto, puede que la verdad sea más amarga de lo que creen. Con esas palabras, los dejó seguir. Esteban y Carolina avanzaron por el camino señalado, sabiendo que con cada paso se acercaban más a una verdad desconocida y a un peligro que nunca antes habían enfrentado. Pero nada, ni siquiera el miedo, podría detenerlos ahora. Con cada paso que daban, Esteban y Carolina sentían como el aire se volvía más denso y opresivo. Las paredes sucias y el eco de sus pasos en aquel corredor largo y oscuro parecían advertirles de los peligros que les aguardaban. Finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, llegaron a una puerta metálica, pesada y oxidada. Esteban miró a Carolina, y ella, respirando hondo para reunir el valor, asintió. Sabían que, más allá de esa puerta, podían encontrar respuestas, pero también sabían que, una vez dentro, no habría marcha atrás. Empujando con fuerza, Esteban abrió la puerta, que crujió como si protestara ante su presencia. Dentro, el lugar era apenas iluminado por algunas lámparas viejas que parpadeaban, llenando el ambiente de sombras siniestras. A medida que avanzaban, vieron a un grupo de hombres alrededor de una mesa, revisando papeles y hablando en voz baja. Uno de ellos, con una cicatriz que le cruzaba el rostro y una mirada fría, se giró hacia ellos, claramente molesto por la interrupción. ¿Quiénes son y qué demonios están haciendo aquí? Su voz era grave y autoritaria, dejando claro que estaban en terreno peligroso. Esteban sintió como su corazón se aceleraba, pero no retrocedió. Venimos a hablar con el jaguar, dijo con firmeza, sin titubear. Tenemos algo que él quiere escuchar. El hombre de la cicatriz los miró de pies a cabeza, evaluando la seriedad en sus rostros. Después de un momento de duda, se puso de pie y les hizo una seña para que lo siguieran. Carolina, a su lado, sostenía la respiración, luchando contra el temor que amenazaba con paralizarla. Sabía que solo la fuerza de su amor por su hija desaparecida la mantenía en pie. Los llevaron a una sala en penumbra, donde una figura solitaria estaba de pie frente a una ventana con las cortinas cerradas. La silueta de un hombre alto y corpulento se perfilaba a contraluz, y a pesar de la oscuridad, se podía sentir el poder que emanaba de su presencia. Con voz baja y calculada, que resonó como un trueno en el silencio,
él habló sin siquiera voltear a verlos. Así que, han tenido el valor de buscarme. No es común que padres dolidos lleguen tan lejos. Díganme, ¿qué esperan encontrar aquí? Carolina, sintiendo cómo la ira y la desesperación se acumulaban en su pecho, dio un paso adelante, tratando de contener las lágrimas. Estamos aquí para que nos diga dónde está nuestra hija o qué fue de ella. Sabemos que estuvo involucrado en su desaparición. Nos la arrebataron cuando era una bebé y hemos descubierto lo que usted hace y quién es usted. El jaguar giró lentamente, mostrando por fin su rostro. Su expresión era serena, casi cruel, y sus ojos reflejaban una mezcla de frialdad y desprecio. Los observó en silencio, como si disfrutara de ver su dolor, y después sonrió con una mueca que hizo que Carolina sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué les hace pensar que su hija tiene algo especial, o que yo tendría interés en recordar a cada niño que alguna vez pasó por mis manos? Este es un negocio, nada más. Para ustedes fue una pérdida, para mí solo fue un intercambio. Las palabras del jaguar desgarraron el corazón de Carolina, pero ella se negó a dejarse intimidar. Con voz firme, respondió, sabemos que sabe algo. Usted tiene la información que necesitamos, y no nos iremos sin ella. El jaguar los miró un largo momento, evaluando si valía la pena seguir hablando con ellos o si debía simplemente terminar con su persistencia. Finalmente, suspiró y, con una voz helada, les dijo, está bien. Tal vez me entretenga con esta historia. Hace años, una niña pequeña fue entregada a una familia adinerada. Pagaron bien, muy bien. Pero, los nombres y detalles los conservo para mis propios propósitos. Esa información no está a la venta, y mucho menos a padres desesperados. Esteban sintió cómo la rabia lo invadía. La idea de que su hija había sido vendida como un objeto, como una mercancía, lo llenaba de una furia que apenas podía controlar. Dio un paso adelante, apretando los puños. Esto no es un negocio, esto es nuestra hija. Y usted va a decirnos dónde está. El jaguar, con una calma irritante, solo se encogió de hombros. Esa información tiene un precio, Montenegro. Uno que, sinceramente, no creo que ustedes puedan pagar. Carolina, temblando pero sin apartar la mirada de aquel hombre, respondió con una frialdad que sorprendió hasta a Esteban, díganos el precio. La sonrisa del jaguar se ensanchó con un toque de malicia al escuchar la pregunta de Carolina. Era evidente que disfrutaba del dolor que podía provocar en ellos, jugando con su desesperación como un gato juega con su presa. Esteban sintió como cada segundo en esa sala oscura lo llenaba de una ira que solo se comparaba con el dolor en el pecho de Carolina, que se mantenía erguida, pese a que sus piernas parecían a punto de desfallecer. El precio, comenzó a decir el jaguar con voz calculada, saboreando cada palabra. No es necesariamente en dinero. Podría ser algo mucho más interesante. Algo que me demuestre que realmente están dispuestos a sacrificarlo todo por esa niña que creen suya. Carolina y Esteban intercambiaron miradas. En sus ojos había una mezcla de dolor, esperanza y, sobre todo, determinación. Ambos sabían que ya habían dejado atrás cualquier miedo por ellos mismos. Lo único que importaba era saber qué había pasado con su hija. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Esteban, avanzando un paso más, con los puños apretados, tratando de contenerse mientras la voz salía tensa, al borde de romperse. El jaguar observó a Esteban con ojos afilados, como evaluando el peso de sus palabras. Finalmente, se acercó y, con una voz baja y cortante, les reveló su cruel condición. Hay un hombre que me traicionó hace años. Alguien que era muy cercano a mí, pero se convirtió en un problema. Mi condición es sencilla, tráiganmelo, vivo o muerto. Solo entonces les daré la información que buscan. Esteban y Carolina quedaron en silencio, procesando la gravedad de aquella petición. El precio que el jaguar pedía era un acto que no solo mancharía sus manos, sino también sus almas. Sentían que estaban cayendo en una red de decisiones oscuras de la que no habría retorno. Esteban tomó aire profundamente, sintiendo el peso de la elección que tenían frente a ellos. Era un dilema moral, un abismo en el que ambos estaban a punto de lanzarse. Sin embargo,
Antes de poder responder, Carolina habló, con una voz tan firme que hizo eco en las paredes de aquel lugar sombrío. Díganos quién es, y lo haremos. El jaguar la miró con una mezcla de sorpresa y satisfacción. No esperaba que aceptaran tan rápido, y menos con esa determinación. Se dio la vuelta, tomando un papel en blanco de la mesa cercana y escribió un nombre y una dirección. Después, extendió el papel hacia ellos, sonriendo con una satisfacción perversa. El nombre en el papel era Gabriel Vargas, un hombre de quien habían oído rumores antes, alguien vinculado al mundo del crimen y la corrupción. Según el jaguar, Gabriel había estado involucrado en su red de tráfico, pero lo había traicionado, revelando información a otros y comprometiendo varias de sus operaciones. Con el papel en las manos temblorosas, Esteban y Carolina se miraron una vez más. Sabían que cruzar esa línea los convertiría en algo que nunca imaginaron ser, pero también sabían que el vacío de no encontrar a su hija sería una herida eterna. Sin decir nada más, se dieron la vuelta y salieron de la sala, dejando atrás a el jaguar con su sonrisa de triunfo. El aire afuera parecía más pesado, como si supiera la carga que ahora llevaban sobre sus hombros. Esa noche, en el silencio de su casa, Carolina rompió a llorar mientras Esteban la abrazaba. Ninguno de los dos quería lo que estaban a punto de hacer, pero sentían que el destino les daba pocas opciones. Esa noche fue larga y silenciosa. Carolina, con los ojos enrojecidos y el alma quebrada, apenas podía contener las lágrimas mientras miraba fijamente el papel con el nombre de Gabriel Vargas. Esteban, a su lado, permanecía en la penumbra de la habitación, absorto en pensamientos oscuros. Sabían que estaban a punto de cruzar una línea que, una vez pasada, no tendría regreso. Aún así, cada fibra de sus seres les gritaba que continuaran, que hicieran lo imposible por llegar hasta su hija. El dolor y el amor se mezclaban en una tormenta que los impulsaba hacia adelante, cegados por una sola esperanza. A la mañana siguiente, Esteban se puso en contacto con Raúl, el viejo amigo que los había ayudado a rastrear a el jaguar. Raúl, aunque dudaba, decidió seguir ayudándolos, consciente de la desesperación que los consumía. Consiguió la dirección de un almacén en los suburbios, un sitio que Gabriel Vargas usaba como escondite y que, según sus contactos, solía visitar de vez en cuando para sus operaciones clandestinas. Esa misma noche, Esteban y Carolina llegaron al lugar, acompañados por Raúl, quien insistió en quedarse para vigilar desde la distancia en caso de que algo saliera mal. El almacén era una estructura enorme, rodeada de chatarra y con apenas unas pocas luces que parpadeaban, dándole al lugar un aire de abandono. El silencio era inquietante, roto solo por el crujir de sus pasos sobre el suelo cubierto de polvo. Con el corazón latiendo en sus gargantas, se acercaron a la puerta trasera, y Raúl, en un susurro, les indicó cómo entrar sin llamar la atención. Al cruzar el umbral, se encontraron en un espacio amplio y oscuro, donde la luz de las lámparas apenas alcanzaba a iluminar algunos rincones. Entre sombras, distinguieron varias cajas apiladas y herramientas esparcidas, dando al sitio un aspecto casi fantasmal. Entonces, a lo lejos, escucharon una voz. Carolina y Esteban se miraron, y con un último vistazo a Raúl, quien les hizo una seña para seguir adelante, avanzaron hacia el fondo del almacén, donde la voz se hacía más clara. Allí, en una pequeña oficina improvisada, vieron a un hombre de espaldas, revisando documentos bajo la tenue luz de una lámpara. No cabía duda, era Gabriel Vargas. Sin pensarlo dos veces, Esteban dio un paso hacia él, tratando de controlar la ira y el odio que bullían dentro de él. Gabriel levantó la cabeza al oír el ruido, y al girarse, una expresión de sorpresa y alarma cruzó su rostro. Reconoció de inmediato a Esteban y a Carolina, y su expresión cambió a una mezcla de desprecio y miedo contenido. ¿Qué quieren aquí? No tienen idea de en qué se están metiendo, murmuró Gabriel, manteniendo una expresión desafiante, aunque en sus ojos se notaba el temor de saberse acorralado. Sabemos quién eres y lo que hiciste, replicó Carolina con una voz firme y gélida. Sabemos que tu traición fue suficiente para convertirte en el enemigo del jaguar. Pero lo que queremos ahora es simple, danos la información que necesitamos sobre nuestra hija. Gabriel los miró en silencio, con una sonrisa cínica en sus labios. ¿Y qué los hace pensar que les voy a ayudar?
Yo también tengo mis propios problemas. Además, si ustedes realmente entendieran con quién se están enfrentando, habrían renunciado hace tiempo. Esteban sintió que su paciencia se agotaba. Sin poder contenerse, se acercó más a Gabriel, casi invadiendo su espacio, con la mirada fija en él. Lo que tienes que entender es que no nos importa lo que arriesguemos. Ya no se trata de lo que tú quieres o no. Se trata de una niña, nuestra hija, y de que tú tienes la información que nos lleva a ella. Al ver la intensidad en los ojos de Esteban, Gabriel pareció dudar. Su expresión pasó de la arrogancia a la incomodidad y miró hacia los documentos en su mesa como si buscara una salida. Finalmente, soltó un suspiro y habló en voz baja: «Está bien. No sé dónde está su hija, pero sé que los registros de las transacciones del Jaguar se guardan en una caja fuerte en una de sus propiedades. Esa información podría decirles lo que buscan». Carolina sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior, pero Gabriel la apagó rápidamente con una advertencia: «Pero si van allí, estarán entrando a la guarida del lobo. Y les aseguro que no saldrán con vida». Esteban, mirando a Gabriel con frialdad, asintió. Sabía que el peligro era real, pero también sabía que no tenían opción. Con la información de Gabriel resonando en sus mentes, Esteban y Carolina sintieron que cada paso que daban los empujaba hacia un abismo desconocido. La promesa de encontrar a su hija estaba ahora ligada a una propiedad fortificada de El Jaguar, un lugar donde los secretos más oscuros de su red de tráfico se escondían bajo cerraduras y paredes de concreto. Sin embargo, el temor a lo que les aguardaba no era suficiente para detenerlos. Llevaban años viviendo con el peso de una ausencia que ya no podían soportar. Esa misma noche, volvieron a reunirse con Raúl, quien los esperaba en un café nocturno de aspecto discreto, pero siempre lleno de clientes misteriosos y discretos. Con la seriedad de un viejo soldado, Raúl escuchó la situación, asintiendo lentamente al comprender la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. ¿Están seguros de esto?, preguntó Raúl, con el ceño fruncido. El Jaguar no es solo un hombre peligroso. Sus propiedades están vigiladas como fortalezas, y quienes entran sin permiso, bueno, muchos no vuelven a salir. Esteban, con el semblante duro y la voz firme, respondió: «No tenemos elección. Sabemos que arriesgamos nuestras vidas, pero también sabemos que la vida de nuestra hija podría depender de lo que encontremos allí». Raúl suspiró, dándose cuenta de que nada podría disuadirlos. «Muy bien, pero necesitarán más ayuda. Yo conozco a alguien que puede conseguir acceso a los planos del lugar, o al menos indicarles cómo entrar sin que los detecten. Pero este tipo no ayuda gratis, y será arriesgado». «Aceptamos cualquier ayuda que podamos conseguir», respondió Carolina, sin titubeos. Ya no hay marcha atrás. A la mañana siguiente, los tres se reunieron con el contacto de Raúl en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. El hombre, de rostro serio y actitud calculadora, los escuchó en silencio antes de desplegar un mapa detallado de la propiedad del Jaguar sobre una vieja mesa de madera. Señaló una entrada lateral por donde apenas ingresaban suministros, una pequeña puerta trasera que llevaba a un sótano menos custodiado. «Esta es su mejor oportunidad. La puerta de servicio no está muy vigilada, y el sistema de alarmas es más débil allí. Pero una vez adentro, tendrán que moverse rápido. Los guardias patrullan cada 10 minutos, y si los descubren, será su fin», advirtió el hombre, lanzándoles una mirada severa. Esteban y Carolina asintieron en silencio, estudiando cada detalle del mapa con una concentración casi desesperada. El hombre les entregó además una pequeña tarjeta de acceso, aparentemente robada de uno de los empleados del lugar. Les explicó que esa tarjeta podía darles acceso limitado a los niveles inferiores, donde supuestamente se encontraban algunas de las oficinas menos custodiadas. Esa misma noche, Esteban y Carolina, equipados con ropa oscura y sus corazones ardiendo de nervios y esperanza, se acercaron a la propiedad del Jaguar. La enorme mansión, rodeada de muros altos y cámaras de seguridad, se alzaba como una bestia dormida, lista para devorar a cualquiera que intentara profanar sus secretos. Desde su posición, podían ver a varios guardias armados patrullando el perímetro, moviéndose de manera sincronizada. Siguiendo las instrucciones de su contacto, rodearon el muro exterior hasta encontrar la pequeña puerta trasera.
Esteban deslizó la tarjeta de acceso en el lector y tras unos segundos de tensión absoluta, la luz verde parpadeó, liberando el cerrojo con un suave clic. Con un suspiro de alivio contenido, ambos entraron, cerrando la puerta tras ellos. Dentro, el aire era frío y olía a humedad. Estaban en un estrecho pasillo que llevaba hacia las áreas de almacenamiento de la mansión. El lugar era un laberinto de corredores oscuros y escaleras que descendían, creando ecos que amplificaban cada paso. El silencio era tan absoluto que podían escuchar sus propios corazones latir. Con cada puerta que pasaban, sentían que el peligro se hacía más palpable, como si el mismo espíritu del jaguar vigilara cada rincón. Finalmente, llegaron a una sala pequeña en la que había un escritorio de metal y varios archivadores. En una esquina, una caja fuerte se destacaba en la penumbra. Esteban y Carolina se acercaron, sabiendo que esa caja podía contener las respuestas que tanto anhelaban. Esteban intentó abrirla, pero estaba cerrada con un código. Frustrado, golpeó suavemente el metal, sintiendo que el tiempo corría en su contra. Carolina se mordía los labios, pensando en la posibilidad de que todo fuera una trampa. Sin embargo, en ese instante, oyeron un ruido que los paralizó, pasos. Alguien venía. Sin pensarlo, se escondieron detrás de una estantería, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron en la entrada de la sala, y por un momento, creyeron que todo estaba perdido. La figura del guardia permaneció allí, inmóvil, escudriñando el espacio, como si percibiera su presencia. Después de lo que pareció una eternidad, el guardia continuó su camino, y el sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo. Con el corazón martillando en sus pechos, Esteban y Carolina salieron de su escondite y se apresuraron a abrir los archivadores, revisando papeles a toda velocidad. Finalmente, Carolina encontró un archivo con nombres, fechas y números de transacciones. Su mano temblaba mientras lo sostenía. Esteban se acercó, y juntos leyeron el contenido con la mirada fija, dándose cuenta de que cada línea que pasaba era una confirmación de la red oscura del jaguar y de las familias que habían sido víctimas de su maldad. Entonces, sus ojos se posaron en un nombre que reconocieron de inmediato, el de su hija. El nombre de su hija escrito en aquel archivo era como un golpe directo al corazón. Esteban y Carolina se miraron, las lágrimas ardiendo en sus ojos mientras sostenían el documento con manos temblorosas. Allí estaba la prueba que tanto habían buscado, una confirmación cruel y dolorosa de que su pequeña había sido arrancada de sus brazos para ser vendida como un objeto. En la línea siguiente aparecía el nombre de la familia que la había comprado, junto con la fecha y un número de transacción que evidenciaba la monstruosidad del tráfico de bebés. La información detallaba que su hija había sido entregada a una pareja adinerada de Monterrey cuando apenas era un recién nacido. Al ver la fecha, Carolina soltó un suspiro ahogado, recordando con precisión aquella noche de tormenta, la desesperación en el hospital y la fría explicación del doctor de que su bebé no había sobrevivido. Todos esos años de duelo y angustia, y ahora la verdad se desplegaba ante ellos como una herida abierta. Esteban, con el corazón destrozado pero los ojos llenos de una furia renovada, susurró: «Sabíamos que estaba viva, Carolina. Nunca perdimos la esperanza». Tomó su mano, sosteniéndola con fuerza, mientras sus miradas se encontraban en un pacto silencioso de seguir hasta el final, sin importar los obstáculos o el peligro. Sin embargo, no podían permitirse quedarse más tiempo. Sabían que, en cualquier momento, otro guardia podría descubrirlos. Con el archivo apretado contra el pecho, Carolina asintió, y juntos empezaron a retirarse por el mismo pasillo por donde habían entrado, moviéndose en silencio absoluto. La adrenalina les permitía mantenerse en movimiento, sus pasos ligeros y rápidos, sin detenerse a procesar por completo la magnitud de lo que acababan de encontrar. Justo cuando llegaron a la puerta trasera y pensaron que habían logrado salir sin ser detectados, una luz fuerte iluminó el pasillo. Una voz de guardia resonó detrás de ellos: «¡Alto! ¡Deténganse!». Esteban y Carolina se congelaron, sabiendo que habían sido descubiertos. Sin otra opción, Esteban giró lentamente, cubriendo a Carolina mientras el guardia se acercaba, con la pistola apuntándoles. La desesperación y el miedo se mezclaban en sus rostros, pero ninguno pensaba rendirse ahora.
Entreguen lo que tienen, ordenó el guardia con voz amenazante, señalando el archivo que Carolina sostenía con fuerza. Esteban, con una voz firme pero serena, respondió, no tienes idea de lo que representa esto para nosotros. No vamos a soltarlo. Si tienes que disparar, hazlo, pero no daremos un paso atrás. El guardia pareció vacilar por un momento. La determinación en los ojos de Esteban era tan feroz que logró intimidarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra apareció detrás del guardia. Era Raúl, quien, aprovechando la distracción, golpeó al guardia en la cabeza, dejándolo inconsciente en el suelo. Vamos, no tenemos tiempo, susurró Raúl, ayudándolos a salir del edificio. Corrieron por el perímetro de la propiedad hasta llegar al coche de Raúl, que los esperaba a pocos metros. Apenas subieron, Raúl arrancó a toda velocidad, alejándose del lugar y perdiéndose entre las calles oscuras de la ciudad. El corazón de Carolina latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho, mientras mantenía el archivo contra sí, como si fuera lo más sagrado. Ya a una distancia segura, Raúl disminuyó la velocidad y miró a Esteban y Carolina, que aún no podían creer lo que acababan de vivir. ¿Lo consiguieron?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y admiración. Carolina, con lágrimas en los ojos, asintió, mostrando el archivo. Ahí está el nombre de nuestra hija y de la familia que la tiene. Está en Monterrey. Raúl suspiró aliviado, pero les lanzó una advertencia, no será fácil. Si el jaguar se entera de que tienen esa información, hará todo lo posible por detenerlos. Este es solo el comienzo, y ustedes lo saben. Esteban, sosteniendo la mano de Carolina, respondió con una voz que reflejaba toda la fuerza que habían reunido, estamos listos para todo. Con el archivo cuidadosamente guardado, Esteban y Carolina comprendieron que lo que habían conseguido no solo era una pista, era un rastro directo hacia su hija. Monterrey se alzaba ahora como el destino final, un lugar donde esperaban que su búsqueda, llena de sacrificios y peligros, finalmente les diera la recompensa de tener a su hija entre sus brazos. La emoción y el miedo se entrelazaban en sus corazones, y aunque sabían que los aguardaban dificultades, la esperanza los empujaba hacia adelante. A la mañana siguiente, antes del amanecer, tomaron un coche en dirección a Monterrey, con Raúl acompañándolos en calidad de aliado y protector. El viaje transcurrió en silencio, interrumpido únicamente por las palabras esporádicas de Raúl, quien revisaba constantemente si lo seguían. Las horas parecían extenderse, y cada kilómetro que los acercaba a la ciudad era un paso más cerca de una verdad que nunca habían imaginado enfrentar. Carolina no soltaba el archivo, repasando cada detalle, cada nombre, cada cifra, como si buscara confirmar que aquello era real. Al llegar a Monterrey, se dirigieron hacia un barrio de clase alta, donde la familia que adoptó a su hija vivía en una imponente residencia. La mansión se alzaba en una colina, rodeada de jardines impecables y altos muros de piedra. Desde la distancia, Esteban y Carolina observaron el lugar, sus corazones llenos de ansiedad y dudas. ¿Cómo acercarse sin levantar sospechas? ¿Cómo enfrentarse a la familia que había criado a su hija? Después de una breve discusión, decidieron entrar en contacto con la familia de forma directa. No podían correr el riesgo de alertarlos de otra manera, la situación era delicada y cada segundo contaba. Finalmente, Carolina y Esteban tomaron una profunda inspiración y avanzaron hasta la puerta principal, donde un guardia los detuvo, mirándolos con recelo. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó el guardia, con la mirada fija en sus rostros. Venimos a hablar con los señores Zambrano. Es sobre su hija, dijo Carolina, con voz firme aunque temblorosa, dejando que cada palabra resonara con la fuerza de una verdad irrefutable. El guardia los estudió por un momento antes de hacerles una seña para que esperaran. Momentos después, una mujer elegante y de porte autoritario salió a recibirlos. Su expresión era una mezcla de sorpresa e incomodidad al ver a aquellos dos desconocidos frente a su casa. Soy Elena Zambrano. ¿Qué asunto tan importante tienen ustedes para venir aquí hablando de mi hija?, preguntó, sus ojos examinando a Carolina y Esteban con una mezcla de frialdad y curiosidad. Esteban, decidido a no retroceder, dio un paso adelante y comenzó a hablar con calma. Señora Zambrano, sabemos que esto es inesperado, pero necesitamos hablar con usted y con su esposo.
Es un asunto de extrema importancia y creemos que comprenderá una vez que escuche nuestra historia. Elena observó sus rostros con una expresión severa y asintió, aunque evidentemente confundida. Hizo una seña para que entraran, llevándolos a una sala de estar lujosamente decorada. Los sirvientes cerraron las puertas y la tensión en el aire era palpable. Al poco tiempo, el señor Zambrano, un hombre de aspecto reservado y elegante, entró en la sala, mirando con desconfianza a los desconocidos que habían irrumpido en su hogar. ¿Quiénes son ustedes y qué asunto tienen que ver con nuestra hija? Su tono era gélido, casi como una advertencia. Carolina tomó aire, reuniendo fuerzas, y con voz firme comenzó a relatar su historia. Hace 8 años, perdimos a nuestra hija. Nos dijeron que había muerto en el hospital, pero recientemente descubrimos que fue entregada a otra familia, de manera ilegal, sin nuestro consentimiento. Las palabras de Carolina hicieron que ambos Zambranos se tensaran, intercambiando miradas rápidas, pero sin decir nada. Esteban continuó, entendemos que ustedes la han criado con amor, y no cuestionamos eso. Pero creemos que su hija es en realidad nuestra hija. Tenemos pruebas, documentos que lo demuestran. Elena y su esposo permanecieron en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Finalmente, el señor Zambrano habló, su voz más suave pero llena de incredulidad. ¿Están diciendo que nuestra hija no es nuestra? ¿Que toda nuestra vida ha sido una mentira? Los ojos de Elena comenzaron a llenarse de lágrimas, y el miedo y la confusión comenzaron a tomar el lugar de su frialdad inicial. Nosotros no sabíamos. No teníamos idea de nada de esto. Nos dijeron que ella había sido dada en adopción, nada más. El corazón de Carolina latía con fuerza al escuchar las palabras de Elena. Su hija, que ahora vivía con esta familia que la había amado y criado sin saber la verdad, estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Comprendía que aquella pareja también era víctima de la red siniestra del jaguar. Entonces, el señor Zambrano respiró hondo y se levantó, con el rostro marcado por una tristeza profunda. «Vengan conmigo», dijo en un susurro. «Los llevaré a verla». El señor Zambrano los guió a través de un largo corredor de mármol, en silencio, cada paso resonando como un eco de la tensión que envolvía la casa. Carolina y Esteban seguían al hombre con los corazones palpitantes, sabiendo que estaban a punto de ver, después de tantos años de sufrimiento, a la niña que una vez les fue arrebatada. Cada paso los acercaba a un momento que habían soñado y temido a partes iguales. Finalmente, llegaron a una puerta entreabierta al final del pasillo. El señor Zambrano se detuvo y los miró con una expresión de mezcla entre dolor y resignación. Respiró hondo antes de hablar, como si tratara de reunir fuerzas. Está en su cuarto. Ella se llama Valentina. Para nosotros, es nuestra hija, y le hemos dado toda la felicidad que hemos podido. No sabíamos que ustedes existían, ni el dolor que esto les causaría, dijo, su voz quebrándose levemente al final. Carolina, sintiendo una punzada de gratitud hacia él y su esposa, asintió con lágrimas en los ojos. No podía evitar sentir compasión por aquella pareja que, sin saberlo, también había sido víctima de una red perversa. Con una mano temblorosa, empujó suavemente la puerta, y al abrirla por completo, se encontró con la visión que había deseado durante tanto tiempo. Valentina estaba sentada en el suelo de su cuarto, rodeada de muñecas y libros, sumida en su mundo de juegos. La niña, con sus rizos oscuros y ojos grandes y curiosos, era una imagen de inocencia que casi detuvo el corazón de Carolina y Esteban. Tenía la misma expresión concentrada que Carolina recordaba de sí misma cuando era niña, una especie de paz que les pareció familiar, como si, a pesar de los años y la distancia, aún existiera un lazo invisible que los unía. Valentina levantó la vista al sentir la presencia de desconocidos en la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Carolina, quien luchaba por contener las lágrimas y no asustarla. La pequeña frunció el ceño, claramente confundida, pero sin rastro de miedo. ¿Quiénes son?, preguntó Valentina en voz baja, con la curiosidad inocente de una niña que no comprende el peso de los secretos que la rodean. Carolina se arrodilló suavemente, igualando su altura, y con una voz entrecortada respondió, «Hola, Valentina. Mi nombre es Carolina, y este es Esteban».
Hemos venido desde muy lejos para verte. Valentina miró a Esteban y luego a Carolina, evaluando sus rostros, intentando comprender la situación. ¿Son amigos de mis papás?, preguntó, volteando la vista hacia la puerta, donde los Zambrano observaban la escena con los ojos vidriosos, atrapados entre el amor y la tristeza. Sí, somos amigos, respondió Esteban, tragando el nudo en su garganta. Queríamos conocerte porque eres una niña muy especial. La expresión de Valentina se iluminó ligeramente y su sonrisa le recordó a Carolina las pocas fotografías de su infancia. Durante unos minutos, hablaron con ella de cosas sencillas, haciéndola reír con bromas suaves, tratando de conocerla sin presionarla. La dulzura de Valentina los envolvía y, al mismo tiempo, hacía que el dolor de tantos años de separación resultara más insoportable. Después de un rato, Elena se acercó y, poniéndose a la altura de Valentina, la miró con cariño. «Hija, hay algo importante que debes saber», comenzó, con la voz temblando. «Hay cosas que sucedieron cuando eras muy pequeñita, cosas que no sabíamos, y estos señores, Carolina y Esteban, son tus verdaderos padres». El rostro de Valentina se tornó en una mezcla de sorpresa y confusión, mirando a sus padres adoptivos y luego a Carolina y Esteban. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, y con voz temblorosa, preguntó, «¿Entonces, no soy su hija?». El señor Zambrano, con los ojos empañados, tomó la mano de Valentina y la besó suavemente. «Claro que eres nuestra hija, y siempre lo serás. Solo que ahora sabemos que tienes otra familia, y queremos que los conozcas». Carolina y Esteban también lloraban, tratando de mantenerse serenos para no abrumar a Valentina. Carolina, con el corazón rebosante de amor y dolor, extendió sus brazos. «Si tú quieres, Valentina, también podemos ser parte de tu vida. No queremos quitarte nada, solo queremos darte amor». Valentina los miró, y en un impulso tímido y sincero, se acercó a Carolina y la abrazó. Aquel abrazo, tan esperado, tan anhelado, parecía romper el tiempo y sanar todas las heridas. Esteban, conmovido, se unió al abrazo, rodeando a Carolina y Valentina, y sintiendo como aquel vacío que había cargado durante años comenzaba a llenarse. Desde la puerta, los Zambrano observaban en silencio, con una mezcla de tristeza y gratitud, comprendiendo que aquel lazo no les quitaría el amor de su hija, sino que lo expandiría. En medio de lágrimas y susurros, Valentina, con su voz suave, dijo, «No sé qué significa todo esto, pero me gustaría que seamos una gran familia». El abrazo de Valentina era tan cálido y tan inocente que parecía envolverlos a todos en una sensación de paz que hacía mucho tiempo no sentían. Para Esteban y Carolina, aquel momento era un regalo, un instante sagrado que habían esperado y sufrido durante años. Sin embargo, también comprendían que este era solo el comienzo de un camino complejo, en el que el amor y la paciencia serían las únicas guías para construir algo nuevo y frágil con su hija. Después de aquel abrazo, Valentina miró a sus padres adoptivos, Elena y el señor Zambrano, con una mezcla de duda y miedo. Carolina notó el leve temblor en las manos de la niña y, sintiendo su confusión, le susurró, «Está bien, Valentina. Sé que todo esto es muy nuevo y que es difícil de entender. Solo queremos que sepas que estaremos aquí para ti, siempre que nos necesites». El señor Zambrano, tomando una bocanada de aire para contener la emoción, se acercó y puso una mano sobre el hombro de Valentina. «Cariño, lo único que queremos, tu mamá y yo, es que seas feliz. Estos son tus verdaderos padres, pero eso no cambia el amor que sentimos por ti. Quizá no entendamos todo ahora, pero juntos encontraremos la manera». Valentina, con sus grandes ojos aún llenos de lágrimas, miró a sus padres adoptivos y luego a Carolina y Esteban. Lentamente, asintió, aunque la incertidumbre en su rostro era evidente. Comprendía que estaba rodeada de amor, pero la confusión de quién era y a quién pertenecía aún flotaba en el aire como una sombra. Elena, mirando a Carolina y a Esteban con una mirada compasiva y llena de resignación, les dijo, «Valentina necesita tiempo. Nosotros también, la verdad. Esto es difícil para todos, pero queremos hacer lo correcto». Carolina asintió, con lágrimas todavía en los ojos, y con la voz entrecortada, respondió, «Lo entendemos.
No queremos arrebatarles nada, y mucho menos herir a Valentina. Solo queremos ser parte de su vida, de la forma que ella decida. Elena se llevó una mano al pecho, profundamente conmovida. Por un momento, en medio de aquel dolor, se sintió agradecida de que Valentina tuviera dos familias que la amaban, aunque las circunstancias fueran tan dolorosas. Haremos esto juntos, murmuró Elena, mirándolos a todos con determinación. Esteban, sin poder contenerse, se inclinó y le entregó a Valentina un pequeño colgante que había guardado por años. Era un medallón de plata, simple pero hermoso, que él había comprado cuando Carolina estaba embarazada, imaginando algún día dárselo a su hija. Al entregárselo, le explicó en voz baja: guardé esto para ti, Valentina. No tienes que usarlo ahora si no quieres, pero quiero que lo tengas. Es solo una forma de recordarte que siempre hemos pensado en ti. Valentina tomó el medallón con manos temblorosas y lo observó, como si en aquel pequeño objeto pudiera encontrar alguna respuesta a sus preguntas. Con una voz suave, dijo: gracias. No sé si entiendo todo esto, pero siento que algo en mí sí los reconoce. Las palabras de la niña resonaron en el aire, como si expresaran una verdad que nadie más podía comprender por completo. Los adultos intercambiaron miradas, reconociendo el poder de aquel momento y el vínculo inquebrantable que los unía. Finalmente, los Zambrano propusieron a Esteban y Carolina que volvieran en los próximos días, para dar tiempo a Valentina y a ellos mismos de procesar este cambio profundo. Todos estuvieron de acuerdo, sabiendo que este primer encuentro había sido solo el primer paso hacia la reconciliación de una familia dividida por el dolor y el destino. Cuando llegó el momento de despedirse, Valentina abrazó a sus padres adoptivos y luego, tímidamente, se acercó a Carolina y Esteban. Con una sonrisa pequeña, pero sincera, murmuró: van a volver, ¿verdad? Carolina, con el corazón palpitante, le acarició el cabello y asintió. Claro que sí, Valentina. Siempre volveremos, porque siempre estaremos aquí para ti. La pequeña sonrió, y en ese instante, Esteban y Carolina supieron que, aunque el camino sería largo, el amor que compartían con su hija era suficiente para superar cualquier obstáculo. La despedida fue difícil, y aunque Valentina parecía aceptarlo con una sonrisa, en sus ojos había un destello de tristeza que rompía el corazón de Carolina y Esteban. Sabían que el vínculo recién descubierto aún era frágil, y que ella necesitaría tiempo para entender la verdad de todo lo que les unía. Mientras salían de la casa de los Zambrano, Carolina se aferraba a la mano de Esteban, buscando en su toque una seguridad que también necesitaba para calmar sus propios miedos. Ya en el coche, la emoción los envolvió en silencio. Esteban miraba por la ventana, recordando los primeros instantes en que había visto a Valentina y la calidez de su abrazo, y sintió como una lágrima se deslizaba por su mejilla. Carolina, por su parte, seguía sosteniendo el pequeño medallón que Valentina había aceptado con timidez. Ese simple objeto, que alguna vez soñó darle a su hija en un mundo perfecto, ahora simbolizaba la conexión que tanto tiempo le fue arrebatada. En los días que siguieron, Carolina y Esteban mantuvieron el contacto con los Zambrano a través de llamadas y mensajes. Ambos comprendían que su presencia constante era importante para Valentina, pero también sabían que debían darle el espacio que ella necesitaba. Los Zambrano, en un gesto generoso, invitaron a Carolina y Esteban a regresar para pasar un día juntos con Valentina, una oportunidad para que compartieran tiempo en familia. Cuando llegó el día de su regreso, Carolina se vistió con especial cuidado, seleccionando una blusa de tonos cálidos y un collar sencillo. Esteban también lucía nervioso, pasando una y otra vez las manos por el cabello mientras preparaba un pequeño regalo para Valentina, un libro de cuentos ilustrado que había comprado especialmente para ella. Al llegar a la casa de los Zambrano, Valentina salió a recibirlos en el jardín. Su sonrisa al verlos era tímida, pero genuina, y sus ojos brillaban con esa mezcla de alegría y curiosidad que la hacía parecer tan vulnerable. Los Zambrano los recibieron amablemente, y en un esfuerzo por hacer que todos se sintieran cómodos, organizaron un pequeño picnic en el jardín trasero. Carolina y Esteban se sentaron junto a Valentina en una manta sobre el césped, compartiendo historias y risas bajo el sol.
Cada vez que Valentina reía, Carolina sentía como el peso de los años de separación se iba aligerando y a medida que el día avanzaba, la sensación de que realmente estaban formando un vínculo auténtico con su hija crecía en su corazón. Mientras tanto, el señor Zambrano observaba la escena desde una distancia discreta, con una mezcla de emociones. Sabía que Valentina estaba feliz, pero también temía el día en que ella pudiera desear vivir con sus padres biológicos. Elena, percibiendo su preocupación, le tomó la mano y, en voz baja, le dijo: «Lo que importa es el bienestar de Valentina. Ya encontraremos la manera de seguir adelante todos juntos». En un momento, Carolina aprovechó para darle a Valentina el libro de cuentos. La niña lo tomó con entusiasmo, abriéndolo y viendo las ilustraciones con fascinación. Esteban se acercó y comenzó a leer en voz alta, dándole vida a las palabras, mientras Valentina escuchaba, encantada. Al ver la conexión que se forjaba entre su hija y Esteban, Carolina sintió que, por primera vez, todo el dolor había valido la pena. Cada esfuerzo, cada lágrima, cada momento de incertidumbre, la había llevado a aquel instante en el que su hija volvía a confiar en ellos. Cuando el sol empezó a ocultarse y el día se aproximaba a su fin, Valentina miró a Carolina y Esteban con ojos llenos de preguntas que parecían demasiado grandes para expresar en palabras. Finalmente, en un susurro suave, dijo: «¿Pueden quedarse un poco más?». Carolina, conteniendo la emoción, le acarició el rostro. «Siempre nos quedaremos para ti, Valentina», respondió, sin poder contener las lágrimas. «Siempre que nos necesites, aquí estaremos». Valentina, con su corazón dividido entre dos familias que la amaban profundamente, asintió, sabiendo que su vida había cambiado para siempre, pero que en ese cambio había encontrado un amor inmenso, tan grande que podría envolver a todos. El sol ya había comenzado a ocultarse y una brisa fresca llenaba el jardín. La luz dorada iluminaba los rostros de Carolina, Esteban y Valentina, creando una atmósfera cálida y serena que contrastaba con la complejidad de sus emociones. Carolina miró a su alrededor, sintiendo cómo aquel momento parecía suspender el tiempo. Por primera vez en años, la paz que sentía no era solo una ilusión pasajera, era una realidad tangible que podía tocar y vivir junto a su hija. Valentina, con el libro de cuentos aún en sus manos, se acurrucó entre Carolina y Esteban, como si esa cercanía le diera la seguridad y el calor que necesitaba. Carolina le rodeó los hombros y sintió la suavidad de sus rizos oscuros, los mismos que había imaginado en tantos sueños. Esteban, a su lado, permanecía en silencio, disfrutando de la sensación de estar, finalmente, con su familia completa. Al poco tiempo, Elena y el señor Zambrano se unieron a ellos en el jardín. Ambos observaban con expresiones serenas, pero en sus ojos se podía ver una mezcla de alivio y resignación. Ellos también sentían el peso de la situación, sabían que, aunque el amor por Valentina seguía intacto, el vínculo recién descubierto con Carolina y Esteban abría una nueva etapa en la vida de su hija. Una etapa que temían, pero que no podían ignorar. Elena, con un suspiro contenido, miró a Carolina y le habló en voz baja, como compartiendo un secreto: «Esta es la familia que Valentina merece». No sabía si alguna vez iba a decir esto, pero estoy agradecida de que ustedes la encontraran, aunque el dolor esté presente. Carolina le tomó la mano con calidez y respondió: «Nosotras somos dos madres que amamos profundamente a la misma niña. Valentina tiene la suerte de tener dos familias, y siempre estaremos agradecidos de que ustedes hayan estado con ella cuando nosotros no pudimos». El señor Zambrano asintió, emocionado, y con una voz ronca por el peso de sus sentimientos, añadió: «Lo importante es que ella se sienta amada y segura. Solo le pido que, pase lo que pase, no la alejen de nosotros. Ella es nuestra hija también». Esteban, comprendiendo la profundidad de esas palabras, respondió con sinceridad: «Donde quiera que esté, ella siempre tendrá un lugar en nuestras vidas, y ustedes también. Esto no se trata de apartarla, sino de darle una familia más grande». El tiempo parecía haberse detenido en ese instante de conexión y comprensión, donde el amor de dos familias se unía para rodear a Valentina, aceptando sus diferencias y sus pasados con generosidad.
La niña, al escuchar las palabras de ambos, miró a sus padres adoptivos y a sus padres biológicos, y en su inocente corazón sintió que ese amor inmenso era tan profundo que nunca podría abandonarla. La tarde se fue desvaneciendo, y el cielo se llenó de estrellas. Esteban, Carolina, Valentina y los Zambrano permanecieron juntos en el jardín hasta que el frío de la noche empezó a hacerse presente. Cuando finalmente se despidieron, Valentina abrazó a Carolina y a Esteban con fuerza, como si intentara grabar aquel momento en su memoria para siempre. A la salida, Carolina y Esteban se alejaron con la certeza de que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, la base de su relación con Valentina estaba firmemente establecida. Los Zambrano, conmovidos y llenos de nostalgia, cerraron la puerta después de verlos partir, sabiendo que el amor por su hija sería la brújula que los guiaría en esta nueva realidad. Valentina, al quedarse a solas en su cuarto esa noche, miró el medallón que Carolina le había dado y el libro que Esteban le había leído. Los colocó con cuidado junto a su cama y se durmió con una sonrisa suave, sabiendo que, aunque su familia había crecido, el amor era lo único que no cambiaría jamás. Esa noche, mientras el mundo dormía en calma, Valentina permanecía despierta en su cama, mirando el techo con el corazón acelerado. La suave luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando el medallón que Carolina le había regalado y el libro de cuentos que Esteban había escogido con tanto amor. Sentía el peso de esos objetos, pero también el de sus propios pensamientos, que revoloteaban como mariposas en su mente. A la mañana siguiente, Valentina se despertó temprano, llena de una energía nueva. Se puso el medallón alrededor del cuello y bajó las escaleras para encontrar a sus padres adoptivos en la cocina. La sorpresa de Elena fue inmediata al ver a su hija con el medallón y sintió una mezcla de orgullo y nostalgia al ver cómo Valentina parecía cada vez más decidida a aceptar su historia. El señor Zambrano, observando la escena, intercambió una mirada con Elena, ambos comprendiendo que su hija estaba creciendo más de lo que podían percibir. «Mamá, papá, quiero ver a Carolina y a Esteban otra vez. ¿Puedo invitarlos a casa hoy?», preguntó Valentina, con una mezcla de entusiasmo y timidez. Elena se detuvo un momento, procesando la solicitud de su hija. Sabía que cada encuentro la acercaba más a su verdad, y aunque sentía temor de que Valentina pudiera querer pasar más tiempo con sus padres biológicos, también entendía que negar su deseo sería injusto. «Por supuesto, cariño», respondió Elena con una sonrisa suave. «Les llamaré y les diré que pueden venir esta tarde». Valentina sonrió con alivio y corrió a su habitación para prepararse, escogiendo su vestido favorito y acomodando sus juguetes, como si todo en su mundo necesitara estar en orden para recibir a Carolina y Esteban. Mientras tanto, Elena y el señor Zambrano miraban desde la distancia, compartiendo un silencio lleno de comprensión y apoyo mutuo. Más tarde, Carolina y Esteban llegaron a la casa, con una mezcla de emoción y nerviosismo en sus rostros. Sabían que cada encuentro con Valentina les acercaba más a la posibilidad de un vínculo genuino, pero también eran conscientes de que los Zambrano tenían un lugar insustituible en la vida de su hija. Tocaron la puerta y, al abrirla, Valentina los recibió con una gran sonrisa y, sin decir nada, los tomó de las manos, llevándolos directamente a su habitación. «Quiero mostrarles algo», anunció con entusiasmo. Los condujo hacia una estantería donde había colocado el libro de cuentos y el medallón, sus dos tesoros. Carolina sintió un nudo en la garganta al ver cómo Valentina valoraba aquellos simples objetos que representaban su amor. «Me gusta mucho el libro, mamá. Y el medallón, lo uso todos los días», dijo Valentina en un susurro, mirando a Carolina con una expresión de ternura que rompía todas las barreras del tiempo y la distancia. Carolina se inclinó y acarició el rostro de Valentina, incapaz de contener las lágrimas de felicidad. Susurró: «Gracias por guardarlo cerca de ti, mi amor. Siempre los elegimos pensando en ti, en lo especial que eres para nosotros». Esteban, arrodillado a su lado, miró a Valentina con ojos llenos de amor y continuó: «Sabemos que tienes a dos familias que te quieren mucho, y eso es algo maravilloso. Queremos que siempre sientas nuestro amor, estés donde estés». Valentina asintió, abrazándolos con fuerza. Sabía que su vida era especial, que el amor de sus padres adoptivos y de sus padres biológicos se unía en un solo propósito: hacerla feliz.
Para ella, esa unión, aunque compleja, era la certeza de que el amor no tenía límites ni condiciones. Esa tarde, mientras Valentina jugaba y reía con Carolina y Esteban, Elena y el señor Zambrano observaron desde la distancia, aceptando, con cada instante, que aquella niña que tanto amaban estaba destinada a tener un camino único y extraordinario. La tarde avanzaba mientras las risas de Valentina llenaban cada rincón de la casa, creando un ambiente de alegría que envolvía a todos en una sensación de unidad. Carolina y Esteban se sentían en casa, compartiendo momentos con su hija que tanto habían soñado, pero siempre con un respeto profundo hacia Elena y el señor Zambrano, quienes miraban desde la distancia, sonrientes, pero con una sombra de melancolía en sus ojos. A medida que el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos rosados y naranjas, Elena se acercó a Carolina. Ambas se miraron en silencio durante unos segundos, y Elena, en un gesto de valentía, tomó la mano de Carolina y la llevó hacia el jardín, donde pudieran hablar en privado, lejos de las miradas curiosas de Valentina y Esteban. Elena respiró profundamente antes de hablar, como si necesitara reunir todo su coraje para las palabras que estaba a punto de decir. Sé que este camino ha sido difícil para ti, y sé también que no tiene que haber sido fácil encontrarla solo para compartirla con otra familia. Pero he visto cómo Valentina te mira, y sé que necesita tenerte en su vida. Ella te ama, Carolina, murmuró, su voz quebrándose al final. Carolina sintió que el corazón le daba un vuelco. Las palabras de Elena resonaban en ella con una mezcla de gratitud y dolor. Apretando la mano de Elena, respondió, Valentina es una niña increíble. Y aunque me duela, sé que ella también te ama a ti, y que ha sido feliz contigo y con el señor Zambrano. Nunca he querido arrebatarles nada, solo quiero ser parte de su vida, verla crecer y darle el amor que siempre soñé darle. Elena la miró con ojos llenos de comprensión y tristeza, reconociendo que ambas compartían un amor incondicional por la misma niña. Es una suerte extraña que Valentina tenga dos madres, murmuró con una sonrisa suave, tratando de disipar un poco la tensión. Ambas rieron con nerviosismo, y en ese instante, sin que ninguna de las dos lo dijera en voz alta, comprendieron que habían formado una alianza profunda, una conexión que iba más allá de la rivalidad y el dolor. En un pacto silencioso, ambas decidieron que pondrían siempre el bienestar de Valentina por encima de sus propios miedos e inseguridades. Mientras tanto, dentro de la casa, el señor Zambrano se sentó junto a Esteban, quien observaba a Valentina mientras ella hojeaba el libro de cuentos con una sonrisa en el rostro. El señor Zambrano, con una expresión seria pero cálida, le habló a Esteban en voz baja. Sé lo que sientes por Valentina. He sido su padre durante años, y ella ha sido nuestra mayor alegría. Pero sé que tú y Carolina también tienen un lugar especial en su vida. Solo quiero pedirte una cosa, prometo apoyarla en todo, pero no quiero que ella sienta que tiene que elegir entre nosotros. Ella merece el amor de todos sin conflictos, sin divisiones. Esteban, tocado por la sinceridad en las palabras del señor Zambrano, le respondió con un tono firme pero emocionado, puede estar seguro de que lo último que quiero es que Valentina sienta que tiene que elegir. Siempre le recordaremos que tiene dos padres y dos madres, todos aquí para apoyarla y amarla. Los dos hombres se estrecharon la mano, y en ese apretón, ambos sellaron una promesa de respeto y unidad, una promesa que dejaría una huella en la vida de Valentina. El sol se fue ocultando poco a poco, y cuando las primeras estrellas empezaron a aparecer en el cielo, Valentina salió al jardín, llamando a Carolina y a Elena con entusiasmo. Mamá, mamá, miren las estrellas, exclamó, y ambas mujeres se acercaron a ella, una de cada lado, rodeándola con sus brazos. Valentina las miró, y en su inocencia, tomó la mano de Carolina y la de Elena, uniéndolas. Las dos mujeres se miraron con asombro, sorprendidas por el gesto de la niña, que parecía entender mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Carolina, con una sonrisa, miró a Elena y murmuró, ella es nuestro lazo. Y siempre lo será. Elena asintió, con lágrimas en los ojos, y las tres se quedaron mirando el cielo estrellado, compartiendo ese instante único. Mientras las tres contemplaban el cielo estrellado, Valentina parecía absorta en las constelaciones que empezaban a brillar sobre ellas.
La noche estaba tranquila, y en el jardín solo se escuchaban las risas suaves y los susurros que compartían en aquella pequeña burbuja de amor que la niña había creado al unir a sus dos madres. Elena y Carolina permanecían de pie a su lado, cada una sosteniendo una de sus manos, sintiendo la profundidad de aquel momento que iba más allá de las palabras. En el interior de la casa, Esteban y el señor Zambrano observaban la escena desde una distancia prudente, ambos en silencio, pero compartiendo un respeto mutuo que las circunstancias habían construido. Sin necesidad de hablar, los dos entendían que estaban unidos por un propósito que superaba cualquier diferencia. Valentina era el centro de sus mundos, y verla feliz, rodeada del amor de ambas familias, llenaba sus corazones de una paz que nunca antes habían experimentado. Después de un rato, Valentina soltó las manos de Elena y Carolina y corrió hacia el centro del jardín, donde comenzó a girar, riendo, con los brazos extendidos, como si estuviera volando bajo la luz de la luna. Carolina y Elena la observaban, sintiendo una mezcla de orgullo y ternura al ver cómo la niña transformaba el espacio a su alrededor en un escenario de alegría pura. «Mamá, miren, soy una estrella», exclamó Valentina, mientras giraba una y otra vez. Su voz llena de entusiasmo resonaba en el aire, y sus risas se mezclaban con la suave brisa de la noche. Carolina, con lágrimas en los ojos, no pudo contener una sonrisa al ver a su hija tan libre y feliz. Aquella niña que había crecido sin ella ahora irradiaba una felicidad que la conmovía hasta lo más profundo de su alma. Sin dudarlo, Carolina se unió a ella en el jardín, alzando los brazos y girando junto a Valentina, ambas bajo las estrellas, como si el tiempo se detuviera y nada más importara. Elena observaba desde la distancia, sintiendo cómo su corazón se llenaba de emociones encontradas. Había temido este momento, pero al ver a Carolina y Valentina reír juntas, se dio cuenta de que el amor era lo único que importaba. Sabía que su hija estaba completa, que cada pieza encajaba en su lugar, y aceptó que aquello era una bendición, aunque no hubiera sido fácil. Después de un rato, Valentina, agotada pero feliz, corrió hacia su madre adoptiva y la abrazó. Elena, sorprendida, la rodeó con sus brazos, y Valentina, con la inocencia que la caracterizaba, susurró: «Mamá, somos una familia grande y feliz, ¿verdad? Carolina, Esteban, tú, papá y yo, todos juntos». Elena asintió, besando su frente y mirando hacia Carolina y Esteban con una sonrisa sincera. «Así es, hija. Somos una familia muy grande y muy especial», le respondió, acariciándole el cabello mientras sus ojos se encontraban con los de Carolina, compartiendo una mirada de mutua gratitud y entendimiento. La noche avanzaba, y aunque todos sabían que sus caminos serían distintos y que habría momentos de retos y ajustes, también sabían que habían alcanzado una paz duradera, una promesa de que siempre, en cualquier lugar, estarían allí para Valentina, sin importar las circunstancias. La noche continuaba envolviendo el jardín en un manto de paz, mientras todos, sin necesidad de palabras, sentían la serenidad que solo el amor compartido podía otorgar. Valentina, exhausta de tantas emociones y de girar bajo las estrellas, se acurrucó junto a Carolina y Elena, sus dos madres, quienes la rodearon con ternura. Sus ojitos comenzaban a cerrarse, y su respiración se hacía lenta y profunda, como la de alguien que ha encontrado un hogar en el abrazo de quienes la aman. Esteban y el señor Zambrano se acercaron, caminando en silencio, como si temieran romper la magia de aquel momento. Cuando se detuvieron junto a las tres, observaron a Valentina en el umbral del sueño, con una paz en su rostro que les conmovió profundamente. Los dos hombres intercambiaron una mirada de complicidad y respeto, sintiendo que finalmente se había alcanzado algo más grande que ellos mismos. Elena, con voz suave, murmuró: «Es momento de que Valentina vaya a dormir. Ha sido un día muy especial para todos nosotros». Carolina, sosteniendo con delicadeza a Valentina en sus brazos, asintió con una sonrisa de agradecimiento, y ambos padres, biológicos y adoptivos, acompañaron a la niña hasta su cuarto, compartiendo una despedida cargada de amor. Al llegar a la puerta del dormitorio, Valentina abrió los ojos un momento y, en un susurro, dijo: «Buenas noches, mamá, buenas noches, papá», mirando a todos ellos, como si ya entendiera que su amor era indivisible y eterno.
Esteban le dio un beso en la frente, y el señor Zambrano, con una sonrisa serena, le acarició el cabello. Elena y el señor Zambrano se quedaron en la puerta, observando cómo Carolina y Esteban, cada uno desde su lugar, se despedían en silencio, con un amor tan profundo que las palabras no podían expresar. Sabían que, a partir de ese día, sus vidas estaban entrelazadas de una forma inexplicable pero inquebrantable, y que, pese a los desafíos futuros, Valentina era el centro de su mundo compartido. Al salir del cuarto, Carolina y Esteban se despidieron de Elena y el señor Zambrano con un abrazo sincero, una promesa silenciosa de que siempre serían parte de la vida de Valentina. Caminando hacia el coche, se tomaron de la mano, ambos con lágrimas de gratitud y plenitud, sintiendo que la familia que tanto habían anhelado finalmente estaba completa. Ya en la carretera, mientras la ciudad se desdibujaba en la distancia, Carolina miró a Esteban y susurró: «Lo logramos. Después de todo, somos una familia». Esteban, conmovido, apretó suavemente su mano, y en ese instante supo que el amor de Valentina, compartido entre dos familias que tanto la querían, era más que suficiente para sanar cualquier herida. Juntos, miraron las estrellas y continuaron su viaje, sabiendo que la historia de amor, perdón y esperanza que habían construido con Valentina era solo el comienzo de una nueva vida.